Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, en Argentina. Y desde Argentina en los canales de Telegram redcomi.ar, comandados magistralmente por el camarada Conrado Ugarte. Saludos, hermano querido. A través de Conaicop llegamos a toda Latinoamérica de la mano de nuestro superpana, el comandante Rubén Suárez. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causacho-Uncoca, Revolución que se escucha. Y en Caracas a través de la 94.7 FM, en la emisora Al Son del 23. Saludos a todos. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. ¿Y qué cosas ocurren? Ustedes dirán, sí, ya sabemos, el imperio que los quiere joder y bla, bla, bla. Sí, ok. Sí. Pues sí. El asunto no es el fondo, ya que se conoce, ¿no? Sino las formas, las maneras que tiene el imperio de jodernos. ¿A qué están jugando la derecha antinacional de la mano con su amo imperial? Están jugando a eso, a jodernos. Usan el COVID-19 como un arma caída del cielo para tal fin. Y claro, ellos adaptan sus maléficas modalidades a las circunstancias actuales. Fíjense ustedes, ya se fijó acá la fecha para las elecciones parlamentarias, el próximo 6 de diciembre de este año. ¿Le interesa al reino imperial y a los fascistas antinacionales que se ejecuten estas elecciones? No, para nada. Ellos quieren seguir el guión desgastado del autoproclamado Guaidó, que por cierto, chico, ¿qué será de la vida de ese loco? Anda muy bajo perfil. Bueno, entonces como a ellos no les convienen las elecciones, pues pensaron, vamos a inundarlos de coronavirus como estrategia multipropósito. Los jodemos y de paso no hay elecciones. Sin embargo, ante las constantes pretensiones de gobiernos neoliberales contra el país, en Venezuela se desarrolla con total normalidad la jornada especial de registro electoral y actualización de datos para las elecciones de la Asamblea Nacional. Este miércoles pasado finalizó la jornada, por cierto, en total calma y con las respectivas medidas de bioseguridad. Que se desarrollen nuestras cosas acá en Venezuela con total calma, bueno, eso es una ofensa terrible para esa gente. Y sí, hablo despectivamente, esa gente, de los apátridas antinacionales, de los apátridas gobernantes en Colombia sumisos al loco imperial. Esa gente tiene odio y locura circulando por las venas. Esta semana ocurrió un hecho muy lamentable en el consulado de Venezuela en Bogotá. La sede fue saqueada, vandalizada. Escuchemos este audio en la voz de nuestra compañera Madeleine García de Telesur. Indignación ha generado el ataque al consulado de Venezuela en Bogotá, Colombia. El gobierno venezolano ha denunciado la omisión por parte del gobierno de Colombia y ha dicho el canciller Jorge Arreaza que más
que una omisión se pudiera pensar en una acción y complicidad. El gobierno de Venezuela se reserva las acciones en el marco de la reciprocidad, elevará la denuncia ante el secretario general de Naciones Unidas, tal como lo hizo con el ataque a la embajada de Venezuela en Estados Unidos, y pidió al gobierno colombiano investigación y respuesta e indemnización al gobierno venezolano por las pérdidas materiales de este consulado. Allí se robaron, todos los documentos de los venezolanos en Colombia, también obras de arte, destruyeron absolutamente todo, los baños, todas las áreas, un completo desastre, una violación además a la Convención de Viena, que está obligado a respetar y a defender todos los países. Aun cuando estén en guerra, todas las instalaciones consulares y embajadas deben ser resguardadas por los países, y esto no ha ocurrido, a pesar de que no existe un conflicto bélico en Colombia, porque precisamente el gobierno colombiano desconoce al presidente Nicolás Maduro, y en medio de este desconocimiento pues ha actuado en consecuencia. Triste, muy triste este accionar delincuencial colombiano. La sangre de Santander corriendo por las venas de mucha gente allá, lamentablemente. Otra historia hubiese sido si Bolívar le hubiese hecho caso a Manolita y hubiese fusilado a Santander. Creo que la historia actual sería otra. En fin, escuchemos al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en torno a este tema. Y bueno, tenemos que denunciar ante la comunidad internacional y ante el mundo los actos vandálicos que sufriera nuestra sede consular en Bogotá el pasado fin de semana. No es algo que puede ocurrir en un día, de hecho. Solo que el día de ayer, lunes 27, fue hecho público, fue denunciado por compañeros y compañeras venezolanos y venezolanas que viven en Bogotá y que tuvieron que acercarse a su sede consular y denunciar cómo ha sido destruida, desmantelada. El Estado colombiano viola las disposiciones, las normas de esta convención que tengo aquí, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, de manera flagrante. Una vez más, se agrede a Venezuela por acción u omisión. Constituyen una irresponsabilidad absoluta de parte del Estado colombiano. Yo me voy a permitir leer el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Número 1. Los locales de las misiones son inviolables. Los agentes del Estado receptor, en este caso Colombia, no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. 2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. 3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo, etc. Fíjense ustedes, no solo fue que hubo una incursión violenta, vandalizaron todo, rompieron hasta las ventanas, los vidrios, se robaron material valioso de los archivos de los venezolanos y las venezolanas que residen en Colombia. De verdad que es una situación muy lamentable, y si nos vamos al artículo 45 de esta convención, podremos ver incluso la responsabilidad que en caso extremo tiene el Estado receptor. En caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre dos estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, recordemos que Venezuela y Colombia rompen relaciones el 23 de febrero del año 2019, luego de que desde territorio colombiano se tratara de invadir territorio venezolano, en otra de las agresiones contra nuestro país. Desde ese día en adelante no tenemos relaciones diplomáticas, políticas, consulares, pero sin embargo hay una convención que protege estas sedes diplomáticas. Dice el artículo 45, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos. El Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor.
el Estado acreditante, Venezuela en este caso, podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un Estado aceptable por el Estado receptor. Bueno, no estamos en conflicto armado ni queremos estarlo. Más grave aún, porque Colombia tendría en situación de paz que proteger aún con más dedicación las sedes diplomáticas. Y sobre la segunda parte del artículo, nosotros le propusimos en su momento a las autoridades colombianas un tercer Estado para responsabilizarse por los bienes, los archivos e incluso los intereses y los trámites de los venezolanos en Colombia, y se negó el gobierno de Iván Duque tan solo a hablarlo, porque según ellos no existe gobierno bolivariano en Venezuela, no reconocen la legitimidad de nuestra Constitución y la voluntad popular de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido elevar esta denuncia ante el secretario general de las Naciones Unidas. A la fecha, el desgobierno del subpresidente Iván Duque nada ha hecho. Es decir, ellos van por el mundo así como lo hace su amo imperial. Arremeten y hacen lo que les da la gana y no pasa nada. ¿Qué ocurriría si eso les pasase a un consulado de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos? ¿Qué ocurriría internacionalmente? Pero como somos nosotros, eso sí se puede hacer perfectamente, ¿no? Aquí está perdiendo la batalla el derecho internacional que solo aplica para un selecto grupo. En ese espejo deberían mirarse los gobernantes de todos los países del planeta, porque esto se lo pueden hacer a quien ellos consideren que no está en su selecto club de amigos. Cosas similares ocurren pero con el COVID-19 y Colombia. La situación es terrible acá en Venezuela. Pasamos de tener cerca de 400 contagiados hace 2 meses a tener en la actualidad casi cerca de 20.000 casos. Todo esto producto del salvajismo de los dirigentes y la delincuencia organizada colombiana. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Si hubiera un pelito nada más de humanidad en Iván Duque, en Colombia, un poquito nada más de sensatez, de sentido común, deberíamos estar coordinando en toda la frontera la atención, las pruebas PCR, las pruebas rápidas, los tratamientos de toda la población de la frontera de Colombia y Venezuela. Y deberíamos estar coordinando nosotros haciendo las pruebas PCR en territorio colombiano, en los lugares donde pasan los connacionales. Y deberíamos estar protegiendo a nuestro pueblo y compartiendo las estrategias. Colombia está desatada. Ya Colombia llegó al puesto número 15 a nivel mundial y en las próximas horas pasa al puesto número 14. El número de casos con fallecidos, y bueno, se decretó toque de queda en Cúcuta, norte de Santander, y medidas extremas en varios lugares. Si estuviéramos actuando juntos, Colombia y Venezuela, nos iría mucho mejor a los colombianos y a los venezolanos, nos iría mucho mejor. Pero bueno, hay un gobierno que ideologizó las relaciones internacionales, una ideología extremista, y no se da cuenta que este es un problema humano. No se da cuenta el gobierno de Colombia, este es un problema humano que trasciende las ideologías, las diferencias políticas, las diferencias diplomáticas, trasciende todo, y que amerita un esfuerzo muy elevado de humanidad, de sentido común, de coordinación. La coordinación entre organismos de salud, los ministerios de salud de Venezuela y Colombia, entre autoridades de salud fronteriza, entre los ejércitos, una coordinación entre las policías, una coordinación entre las aduanas, una coordinación perfecta, nos iría mejor a todos. Así es, no hay humanidad en el gobierno colombiano. Ustedes saben por qué estamos en esta situación. Por el individualismo. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema sanitario está diseñado no para la gente, sino para las empresas prestadoras de productos y servicios. Por ejemplo, existe una empresa que vende reactivos químicos para los laboratorios de bioanálisis, ¿no? Ellos venden sus insumos. Se lucra la empresa por esa venta y esos productos que tiene. Pero si en algún condado por allá existe un pequeño laboratorio que requiere insumos y no puede pagar de inmediato, la empresa productora no le despacha. No lo hacen porque no les conviene. ¿Se dan cuenta? Allí está el individualismo.
Es decir, el sistema está diseñado por ellos, para ellos, y que el sentido real para el cual debe funcionar, que es el pueblo y su salud, pues que se jodan. Es que el sistema está diseñado de esa manera, que se joda el pueblo, pero que se beneficien los empresarios, a eso sí. Es por esto que en el Reino Imperial, a la fecha, tienen cerca de 4.700.000 casos de COVID-19. Un país con un sistema neoliberal anacrónico que va en detrimento de la gente, del pueblo. ¿Que estoy hablando mucha paja? Está bien, de pronto estoy hablando mucha paja. Pero fíjense, el individualismo es el gran germen maligno que nos tiene como estamos en la actualidad. Por ejemplo, los connacionales que han retornado por la frontera. Ellos están pensando en los demás. ¿Están pensando en su pueblo? No, ellos lo que quieren es llegar y ya. A otros, por ejemplo, nos consta que los infectan, les pagan y los meten a la fuerza por las trochas o los pasos ilegales. Ellos piensan en sus intereses. Cada persona esa que está pasando por ahí, por esos pasos ilegales, piensa en sus intereses. Y por esas actitudes estamos así. La gente que anda, por ejemplo, sin tapaboca, barbijos o, como dicen los cubanos, protector nasobucal. Lo que lo cargan colgando en el cuello. Andan por ahí risa y risa en fiestas, como lo dice el presidente Maduro. El individualismo es lo que nos tiene así. Por culpa de las personas que son egoístas, piensan en sí mismas, acontece esta gran calamidad. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí, con 2A, tierraasí. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Afortunadamente existe gente sensata que desea colaborar. Escuchemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Hemos tenido una muy importante, fructífera y efectiva reunión con el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, el doctor Gerardo de Cosio. Le agradecemos realmente todo el apoyo que brinda la OMS, la OPS a Venezuela, porque sabemos que gracias a la cooperación que hemos mantenido directa y estrechamente con estos organismos de las Naciones Unidas, Venezuela ha podido seguir avanzando en el control del COVID-19 en nuestro país. El caso específico que abordamos tuvo que ver con los requerimientos del gobierno venezolano y del presidente Nicolás Maduro Moro sobre el acuerdo humanitario que se suscribió entre el gobierno venezolano y sectores de la oposición venezolana, producto del diálogo político al cual nuestro presidente reiteradamente ha llamado a los sectores de la oposición. Gracias a ese acuerdo suscrito y en el marco del diálogo político, recordemos que el día de ayer continuamos en contacto y los contactos con el gobierno de Noruega, sus representantes para el diálogo, justamente por el llamado de nuestro presidente a continuar por el camino del encuentro político, del diálogo político, en aras del bienestar de la población venezolana. Y a raíz de ese diálogo que se suscribe este acuerdo humanitario, bueno, hemos tenido la posibilidad de disponer de $10 millones que son recursos del pueblo venezolano, patrimonio de nuestro pueblo. Y hoy hemos extendido los requerimientos de nuestro gobierno para hacer uso de esos recursos, justamente para atender a nuestros médicos, enfermeras, personal de salud, para atender también a los pacientes del COVID-19, todo lo que tiene que ver con el equipamiento de terapias intensivas y de infraestructura hospitalaria, medicamentos. Bueno, hemos hecho entrega de la lista que el gobierno venezolano está requiriendo para el uso de esos recursos. Bueno, y afortunadamente existen personas sensatas y humanas. Cabe resaltar que el sector de la oposición que se reunió con el gobierno no fue Guaidó y su combo de secuaces. No, señor. Fue la oposición venezolana moderada. Pues así estamos. Amanecerá y veremos. Cambiando la temática de manera radical, porque así somos nosotros acá, radicales.
quiero hablarles de un personaje muy importante en nuestra historia reciente y que estuvo de cumpleaños esta semana, justamente el 28 de julio pasado. Se trata del comandante Hugo Chávez, y quiero leerles un material producido por el Movimiento Cultural Bolívar Insurgente, escrito por mi amiga María Zambrano y el camarada José Caldera. Chávez Bolívar, Chávez Pueblo. El reciente 28 de julio se ha conmemorado el natalicio del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, quien estaría cumpliendo 66 años de edad. Y dada la significación de su obra política y social para la América, es justo y necesario que lo celebremos, que le cantemos y que hagamos siempre presente su legado, que no es otro que habernos traído a Bolívar, a comandar de nuevo las batallas por la libertad y la unión de la América Latina y el Caribe, contra la explotación de nuestros pueblos y del saqueo imperial de las riquezas de nuestros territorios. Bolívar, con grandes sacrificios de nuestros pueblos, nos dio la patria y la libertad. Las oligarquías aliadas a europeos y norteamericanos la degradaron o nos la arrebataron. Y he allí la gloria de Chávez después de 200 años con su por ahora, aquel 4 de febrero de 1992, al invocar a Bolívar y triunfar juntos en aquel memorable 6 de diciembre de 1998. Se convirtió entonces en el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esa hazaña no es poca cosa. Si rememoramos la gigante conspiración que hubo en el siglo XIX contra Bolívar, promovida por las oligarquías de la época, quienes se aliaron a las monarquías europeas y a la República Esclavista de Estados Unidos, que declararon a Bolívar una amenaza a sus intereses económicos fundados en la esclavitud de los negros, los indios y los mestizos, y le declararon e hicieron una guerra no convencional, con lo cual lo difamaron, lo desterraron, asesinaron a Sucre, su sucesor. Bolívar enferma y muere. Dividieron a la Gran Colombia, que era una gran nación, su gran sueño, y después de muerto, lo montaron en las estatuas y usaron su nombre para legitimar la caricatura de falsa democracia e independencia. El Libertador concibió las repúblicas fundadas en la igualdad y la soberanía popular, por lo que luchó fuertemente por la felicidad del pueblo, contra la abolición de la esclavitud, tierras para los indígenas, escuelas para el pueblo, y eliminó el requisito de tener dinero para votar en las elecciones. En Bolivia fundó el poder electoral. Igualmente, la unidad de las nacientes repúblicas fue otra de las ideas más importantes de Bolívar. Esa unidad para él era indispensable para asegurar se mantuviese la independencia ante las amenazas de los imperios. La misma sería el equilibrio del universo, y para crearlo convocó al Congreso Anfitriónico de Panamá, donde expresamente pidió que no se invitara a Estados Unidos. A su muerte, estas ideas fueron olvidadas o acomodadas al interés de las oligarquías o de los imperios. Pero a finales del siglo XX vino Chávez y les desmontó la farsa y se alió a Fidel Castro, bolivariano en José Martí, y juntos pusieron al proyecto de Bolívar en su verdadero lugar. Desde allí la guerra contra Chávez, contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua y contra todos los líderes y corrientes revolucionarias de la América Latina y del Caribe que surgieron en el renacer del proyecto americano de Bolívar. Con Chávez se crearon las condiciones espirituales donde la América renació, los pueblos impulsaron sus mejores hombres. Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, además de los nuevos líderes del Caribe. Qué hermoso tiempo, y de esas circunstancias y con Chávez, con nuestro gran líder del proyecto de la Unidad Americana y del Caribe, surgió primero el ALBA, Cuba y Venezuela, y los que se sumaron después. Petrocaribe, una empresa de petróleo con los países del Caribe, y luego la UNASUR, la Unidad de los Países del Sur, y la CELAC, esta última la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el gran sueño de Bolívar del Congreso Anfitriónico de Panamá.
Esa nueva institucionalidad, impulsada por el movimiento bolivariano que se regó por América con Venezuela de nuevo a la vanguardia, no quedó solo en el papel. Hay una obra social que se toca y se palpa, y que ha parido un modelo nuevo de convivencia en el mundo. Ese modelo que crearon Simón Bolívar, Simón Rodríguez, y que actualizó y creció con el impulso creador de Chávez, apoyado en el petróleo venezolano, como instrumento para promover la corrección de las asimetrías, es decir, para construir igualdad, donde hay desigualdades que, como decía Bolívar, se corregían con las leyes, y así nacieron con Chávez en Sudamérica y el Caribe un mundo de convenios de intercambios económicos y sociales, sobre la base de la complementariedad y la solidaridad entre nuestras naciones. Los convenios de salud, de donde surgieron los médicos cubanos en los barrios, las misiones educativas para democratizar su acceso y erradicar el analfabetismo, la misión Milagro que ha devuelto la visión a muchos pobres, la vivienda, las petrocasas para el sufrido Haití, el petróleo a precios accesibles para los países, no productores y de pequeñas economías, las empresas grandes nacionales, es decir, la asociación de 2 estados de nuestra América para aprovechar las capacidades, potencialidades y competencias de cada país en sana complementación. Telesur, para conocernos y comunicarnos. Pero todo eso estaba demasiado bonito y las fuerzas de la contrarrevolución de nuevo declararon la guerra no convencional y muere Chávez, por un repentino y agresivo cáncer, lo que se suma a golpes de Estado de nuevas y viejas formas, con los que nos derrocaron varios gobiernos de pueblos de nuestra América. Ha sido un lamentable retroceso, pero aún así hemos crecido, en especial en conciencia, hemos avanzado y seguido la lucha. En Venezuela y en todo el continente seguimos las instrucciones de nuestro comandante eterno al decirnos: esta batalla contra el imperialismo de los Estados Unidos estaba comenzando con Bolívar. Ahora nosotros hemos tomado la bandera de Bolívar y yo les pido a todos que hagamos todo cuanto haya que hacer para que 200 años después derrotemos al imperialismo norteamericano y contribuyamos a salvar la vida en este planeta, echando abajo este peligroso imperio que amenaza al mundo entero. Es una responsabilidad de nosotros. Este siglo debe ser el siglo del fin del imperio genocida de los Estados Unidos. Que viva Bolívar y que viva Chávez. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ya regresamos.